Músculo del miembro inferior. El primer músculo es el músculo ilioxoa. Está formado por los músculos psoas mayor e ilíaco. Se origina en la fosa ilíaca y se inserta en el trocante menor del fémur. El siguiente músculo es el psoas menor. Este músculo es inconstante. Se origina en los cuerpos vertebrales de T12 y L1 y se inserta en la fascia lata. Continuamos con el músculo tensor de la fascia lata. Se origina próximo a la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en el tracto iliotibial hasta el cóndilo lateral de la tibia. Músculo glúteo mayor. Este se origina en la cara glútea del ilión y se inserta en el tracto iliotibial. También tenemos el glúteo medio, que se origina en la cara glútea del ilión y se inserta en el trocante mayor del fémur. El glúteo menor se origina en la cara glútea del ilión y se inserta en el trocante mayor del fémur. El músculo periforme se origina en la cara anterior del sacro y se inserta en el trocante mayor del fémur. Y tenemos también al obturador interno. Se origina en la cara medial de la membrana obturatriz y sus alrededores y se inserta en la fosa trocal gemelo superior, el cual se origina en la espina ciática y se inserta en el tendón del músculo obturador interno y la fosa trocantérica. El gemelo inferior se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en el tendón del músculo obturador y la fosa trocantérica. Y el cuadrado femoral se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la cresta intertrocantérica. El músculo obturador externo se origina en la cara externa de la membrana obturatriz y sus alrededores y se inserta en la fosa trocantérica. El músculo sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta medial a la tuberosidad de la tibia. El cuádriceps femoral, recto femoral, se origina en la espina ilíaca anteroinferior y se inserta en la tuberosidad de la tibia. El vasto lateral se origina en el trocante mayor y se inserta en el tendón del cuádriceps. El vasto intermedio se origina en la cara anterior del fémur y se inserta en el tendón del cuádriceps. Y el vasto medial se origina en la línea intertrocantérica y se inserta en el tendón del cuádriceps. La articulación de las rodillas subcrural se origina en la cara anterior del músculo y se inserta en la cápsula articular de las rodillas. El músculo semitendinoso se origina en la tuberosidad isquiática y en el ligamento sacrotuberoso y se inserta por dentro de la tuberosidad de la tibia. El semimembranoso se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en el cóndilo medial de la tibia y ligamento popliteo oblicuo. El bíceps femoral es un músculo que se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la cabeza del peroné. El músculo pectíneo se origina en el pecten del pubis y se inserta en la línea pectínea y parte proximal de la línea áspera del fémur. El músculo aductor largo se origina al lado de la sínfisis púbica y se inserta en el labio medial de la línea áspera. El músculo aductor corto se origina en la rama inferior del pubis y se inserta en el labio medial de la línea áspera. Continuamos con el músculo aductor mayor, el cual se origina en la tuberosidad isquiática y rama isquiática y se inserta en el labio de la línea áspera y cóndilo medial en el tubérculo del aductor. El músculo aductor mínimo se origina en el pubis, inmediatamente por el aductor mayor, y se inserta proximalmente más adelante en el pubis. El músculo gracil o crural se origina en la rama inferior del pubis y se inserta medial a la tuberosidad de la tibia. El sural se origina encima del cóndilo femoral lateral y se inserta en la tuberosidad del calcáneo. El músculo sóleo se origina en la porción posterolateral de la cabeza y cuello de la fíbula y se inserta en la tuberosidad del calcáneo. El músculo plantar se origina encima del cóndilo femoral lateral y se inserta en la tuberosidad calcánea junto al tendón del calcáneo.
El músculo popliteo se origina en el epicóndilo femoral lateral y se origina en la cara posterior de la tibia por encima del labio superior de la línea del sol. El músculo flexor largo de los dedos se origina en el tercio medio de la cara posterior de la tibia y se inserta en la base de las falanges distales del segundo al quinto dedo del pie. Vamos con los músculos del miembro inferior. Ahora habla sobre los músculos del tibial anterior, que se originan en el cóndilo de la tibia y se inserta en la cara media de los huesos cuneiforme medial y base de la primera metatarsiana. El músculo extensor largo del hallux se origina aproximadamente un tercio medio de la cara del peroné y se inserta en la base de la falange distal del hallux. El músculo extensor largo de los dedos se origina en el cóndilo lateral de la tibia y se inserta en la poneurosis dorsal y en la falange distal. El músculo del tercer peroneo se origina en el borde anterior del peroné y se inserta en la base del quinto metatarsiano. El músculo fibular largo se origina en la base larga de la cara lateral y se inserta en el hueso cuneiforme medial y tuberosidad del primer metatarsiano. El músculo fibular corto se origina en la cabeza lateral y se inserta en el hueso cuneiforme medial y tuberosidad del primer metatarsiano. El músculo tricesural se origina encima del cóndilo femoral lateral y se inserta en la tuberosidad del calcáneo. El músculo sóleo se origina en la porción posterolateral de la cabeza y se inserta en la tuberosidad del calcáneo. El músculo plantar se origina encima del cóndilo femoral lateral y se inserta en la tuberosidad del calcáneo. El músculo popliteo se origina en el epicóndilo femoral lateral y se inserta en la cara posterior de la tibia por encima del labio superior. El músculo flexor largo de los dedos se origina en el tercio medio de la cara posterior de la tibia y se inserta en la base de las falanges distales del segundo al quinto metatarsiano. El músculo tibial posterior se origina en la cara posterior de la tibia y se inserta en la tuberosidad del navicular. El músculo flexor largo del hallux se origina aproximadamente a 2/3 inferiores de la cara posterior de la fibra y se inserta en la falange distal del hallux. Los que se encargan de la extensión de los pies son el extensor corto de los dedos, el extensor corto del hallux, y en el grupo mediano se encuentran los interosos dorsales, los interosos plantares, el cuadrado plantar, los lombricales y flexor corto de los dedos. En el grupo medial se encuentra el flexor corto del hallux, el aductor del hallux, el abductor del hallux, y en el grupo lateral se encuentra el flexor corto del quinto dedo, el oponente del quinto dedo, se encuentra también el abductor del quinto dedo, y gracias. Los que se encargan de la extensión de los pies son el extensor corto de los dedos, el extensor corto del hallux, y en el grupo mediano se encuentran los interosos dorsales, los interosos plantares, el cuadrado plantar, los lombricales y flexor corto de los dedos. En el grupo medial se encuentra el flexor corto del hallux, el aductor del hallux, el abductor del hallux, y en el grupo lateral se encuentra el flexor corto del quinto dedo, el oponente del quinto dedo